Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias por este maravilloso himno que nos dice que debemos de mirar al cielo. Vivimos en un mundo donde estamos agobiados, en un mundo donde estamos cansados, en un mundo donde estamos peregrinando, y en el camino de nuestra peregrinación hacia el reino de los cielos no está libre de obstáculos. Es un camino difícil. De hecho, el mismo Jesucristo lo dijo. La vida cristiana nunca ha sido un camino fácil. Siempre ha sido un camino difícil. A veces en la vida cristiana encontramos rechazo, aborrecimiento, encontramos pruebas duras, pero en medio de estas pruebas y en medio del rechazo está nuestro Señor Jesucristo alentándonos, porque después de esta dura batalla, después de esta larga noche lóbrega, vendrá una gloriosa mañana para todos aquellos que hayan vencido por medio de la fe y de la sangre del Cordero. Nunca perdamos nuestra fe en Dios. Siempre vivamos confiados en el Señor. Amén. No nos apoyemos en brazos de hombre, porque la palabra de Dios dice: maldito el hombre que confía en el hombre, pero Jesucristo nunca falla. Por eso es que me gozo grandemente al escuchar este himno de que debemos de mirar siempre al cielo. Cuando tú pierdas las esperanzas, cuando tú creas que ya no hay más solución, cuando tú creas que todo está perdido, que ya tú no puedas más seguir, mira al cielo, porque cuando tú miras al cielo, tú vas a contemplar la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, es mi sincero deseo. También les deseo unas sinceras bendiciones y un cálido saludo a los hermanos que siempre, cada sábado, están conectados para poder escuchar la palabra de Dios, para poder ser alimentados y así poder ser refrigerados con esas ricas bendiciones que el Señor siempre prepara cuando en sus santos sábados sus hijos se reúnen a adorar. Amén. Y también me gozo grandemente al saber que no solamente aquí en la tierra sus hijos, los hijos de Dios, se reúnen a adorar, sino que también en el cielo los santos ángeles se reúnen a adorar. Entonces, la gran familia celestial, los ángeles, junto con los hijos de Dios aquí en la tierra, todos unidos adoramos y alabamos al que vive por los siglos de los siglos sin fin. Amén. Y me gozo grandemente al saber que los santos ángeles se unen con nosotros, que somos seres humanos imperfectos, pero que por la gracia de Dios cada día caminamos para buscar esa perfección de carácter que Dios quiere ver en cada uno de sus hijos. Hoy vamos a tener un tema muy importante, un tema muy interesante, que significa quitaré tu candelero. Hoy vamos a hablar un poquitico del santuario. Es muy importante la doctrina del santuario, ya que la mensajera del Señor dice que la doctrina, la correcta comprensión del santuario es ahí donde descansa el fundamento de nuestra fe. Si quitamos la doctrina del santuario, adiós el fundamento de nuestra fe. Pero nosotros debemos de conocer la correcta comprensión del santuario, porque ese es el fundamento de nuestra fe. Vamos entonces, antes de abrir la palabra de Dios, vamos a tener unas palabras de oración para invocar la presencia del gran Maestro de los Maestros, nuestro Señor Jesucristo, y también implorar la presencia del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe en el estudio del mensaje que Dios hoy tiene para cada uno de nosotros, y no solamente que nos guíe, sino que abra nuestros corazones para poder aceptar esta buena palabra que Dios hoy tiene para cada uno de nosotros. Vamos entonces a aquellos que puedan arrodillarnos para pedir la bendición de Dios. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, y porque nos has permitido poder estar aquí reunidos en tu santa casa de adoración. También te doy gracias por los hermanos que están reunidos a través de las redes sociales, que al igual que nosotros están adorándote en espíritu y en verdad, y que están esperando a poder escuchar la palabra que hoy tú tienes para nosotros, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo tome el control de mi mente, tome el control de mi corazón, Señor, y permite que cada palabra que salgan de mi boca no sea mi palabra, sino sea tu palabra, Señor. Toma el control de mis cuerdas vocales, Padre.
Permite que un carbón encendido del altar toque mis labios y tú quites mi culpa y me limpies con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, para que así el Espíritu Santo me pueda usar como instrumento débil para llevar tu palabra con poder y autoridad, Señor. Bendice a cada uno de nosotros y abre nuestros corazones y permite que tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, sobre cada uno de tus hijos, trayendo sanidad, ministrando a cada uno de tus hijos de acuerdo a la necesidad tanto física como emocional como espiritual de cada hijo tuyo, Señor. Háblanos, Padre querido, danos esa buena palabra que hoy tú tienes para nosotros, Señor, ya que te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito a todos mis queridos hermanos a buscar en la palabra de Dios Apocalipsis capítulo 2 versículo 5, que es el texto, la porción bíblica que hoy vamos a estudiar. Apocalipsis capítulo 2 versículo 5, a partir del capítulo 2 de Apocalipsis, comienza con el mensaje a las 7 iglesias. Y el versículo 5 precisamente es un mensaje dirigido a la primera iglesia a la cual es dirigida esta amonestación, que es la iglesia de Éfeso. Y miren lo que dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Cuando nosotros estudiamos este texto y vamos a la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2 versículo 5, vemos que hay una carta dirigida a la primera iglesia de las 7 iglesias, la primera iglesia que es la iglesia de Éfeso. Y es interesante que cuando nosotros estudiamos la iglesia de Éfeso, dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Recordemos que la iglesia de Éfeso era la iglesia que había fundado el apóstol Pablo. Cuando Pablo fue a Éfeso, Éfeso estaba entregado a la idolatría, puesto que había un templo dedicado a la diosa Diana, a la diosa griega. Y es interesante que cuando Pablo llega a Éfeso, viendo de que Éfeso estaba entregado a la idolatría, su corazón se enardeció y empezó a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ganando adeptos para el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros podemos ver de que Pablo, una de sus cartas va dirigida a los efesios. En Efesios se estableció la obra del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo vio de que esta ciudad necesitaba de la gracia de Cristo Jesús. Al igual que el mundo entero necesita de la gracia de Cristo Jesús. Y donde no hay presencia cristiana, es donde más los obreros de Dios deben enfocarse en llevar el mensaje de salvación. Pablo llevó el mensaje de salvación comprometido con la verdad, comprometido con nuestro Señor Jesucristo hacia la ciudad de Éfeso. El evangelio triunfó, se ganó muchísimas almas para Cristo, se levantaron iglesias poderosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora el apóstol San Juan, que fue, pudiéramos decir, el último apóstol que quedó vivo y que fue desterrado a la isla de Patmos luego de haber sido liberado de una muerte milagrosa, fue desterrado a la isla de Patmos. Y en la isla de Patmos se le presenta a nuestro Señor Jesucristo para darle un mensaje a Juan. Y es interesante que cuando Juan empieza a escribir a las 7 iglesias del Asia Menor, empieza con la iglesia de Éfeso, la iglesia que el apóstol Pablo predicó. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro. Ahora,
yo les voy a decir una cosa muy importante. ¿Quién es el que anda en medio de los candeleros de oro? Jesús. Jesús. Porque si vamos a Apocalipsis capítulo 1, el versículo 12 lo dice. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y dice el verso 13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Entonces, cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia de Éfeso, la escribe en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que anda caminando por en medio de ¿qué? De los candeleros. Y entonces dice, yo conozco tus obras. Hermano, no hay nada que a Dios se le escape de su vista. Porque la palabra de Dios dice que aún hasta los cabellos de nuestras cabezas Él los tiene contados. Sigue diciendo, yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y tienes paciencia, y has trabajado por mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, la carta empieza elogiando a la iglesia. Has trabajado con paciencia, no has desmayado, no soportas a los malos, hallaste mentirosos a aquellos que se dicen ser apóstoles y han sido falsos apóstoles. Pero después que enumera las cosas buenas, elogiando las cosas buenas de la iglesia de Éfeso, ahora entonces dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Yo quiero hacerles una pregunta a la iglesia, y esta pregunta es algo personal. Y por favor, no quiero que me la respondan. Y también es una pregunta que le hago a los hermanos que también están con nosotros conectados, escuchando la palabra de Dios. ¿Has dejado tú tu primer amor? Porque cuando uno entra a la iglesia y acepta a nuestro Señor Jesucristo, uno está en ese celo, uno está en ese fervor, en compartir el evangelio, en estudiar la palabra de Dios, en buscar más consagración, en buscar cómo alinearse con la voluntad de Dios y seguir las directivas de Dios. Cuando uno está en el primer amor, es un celo, es un fuego tan grande que tiene, pero a medida que va pasando el tiempo y va perdiendo el primer amor, va perdiendo interés en las cosas espirituales. Ya Dios no ocupa el primer lugar en su corazón. El estudio de la palabra de Dios no ocupa el primer lugar en su corazón. Los tiempos de oración ya los deja a un lado, porque el tiempo de oración es ocupado con otros tiempos, o sea, es ocupado en otro tiempo con otras cosas seculares, y dejamos a un lado nuestra vida de oración. Nuestra vida espiritual va menguando, ya no sentimos interés por salvar a las almas, no sentimos interés por ir a la iglesia, no sentimos interés por participar en la iglesia para edificar a los santos del Altísimo. Y llega un momento en que se siente apatía, y llega un momento en que hay un desinterés tan grande por las cosas de Dios, que muchas veces vamos a la iglesia más por obligación, o por quedar bien con mamá o con papá, o por quedar bien con el hermanito que me llevó a Cristo, pero no porque realmente yo sienta el gozo del sábado estar en la casa de Jehová. No sentimos en nuestros corazones el fuego de esa palabra cuando David dijo: mis carnes anhelan ardientemente los atrios de Jehová. Y entonces ahora esta iglesia había perdido su primer amor,
Y como había perdido su primer amor, noten que ahora el versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Dios quiere que nosotros recordemos el por qué nos caímos, el por qué esa indiferencia espiritual llegó a nuestras vidas, el por qué llegó. Pero aún así, si nosotros nos hacemos un autoexamen y vemos que hay indiferencia espiritual que nos ha alejado de Dios, pues entonces yo debo de entender el por qué esa indiferencia, qué fue lo que hizo que yo fuera indiferente a las cosas de Dios y me alejó de Dios. Porque el hecho que usted venga a la casa del Señor no significa que usted está viviendo delante de la presencia de Dios. Usted puede venir a la casa del Señor y estar lejos del Señor. Aunque esté dentro de la iglesia, aunque esté dentro del templo de Dios. Para alejarse del Señor no hace falta solamente de decir, yo no voy más a la iglesia, ya no quiero creer más en Cristo y me voy por ahí para allá. No, usted puede estar dentro de los atrios de Jehová. Usted puede estar dentro de la casa del Señor. Usted puede hasta inclusive ser un miembro activo que participa en todas las actividades que realiza la iglesia y puede estar al mismo tiempo alejado de Dios. Y hay personas que dicen que cuando ven a un hermano muy activo en la iglesia, dicen, qué hermano más espiritual, qué hermano más consagrado. Oye, ese hermano que es fiel a Dios, porque mira que ese hermano no dice no a nada en la iglesia. Todo lo que le manden, ahí él está dispuesto a servir. Tengamos cuidado. Porque nosotros no sabemos con qué motivo el hermano sirve al Señor. O con qué motivo, qué es lo que lo motiva a él para hacer las cosas. Y usted puede estar dentro de la iglesia muy activo y estar lejos del Señor. Porque los dirigentes del pueblo de Israel estaban muy activos en las cosas del Señor y Jesucristo les dijo, ustedes son hipócritas, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y entonces sigue diciendo el versículo, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Dios nos está mandando a que volvamos al primer amor, a las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y el mensaje central mío de esta mañana es el candelero. Y quiero hacerles una pregunta a los hermanos aquí. ¿Para qué sirve un candelero? Para alumbrar, para dar luz. ¿No es así? Qué bueno. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a ir al libro de Éxodo. Vamos ahora a Éxodo. Noten que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, en Éxodo, capítulo 25, el versículo 9, vamos a leer desde el 8. Capítulo 25, versículo 8, dice Dios, y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Dios manda a Moisés a que le construyan un santuario. Pero ahora el versículo 9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y cuando nosotros estudiamos el santuario, noten que el santuario estaba en una posición estratégica. Y yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Por qué en el santuario la entrada era por el este y no por el oeste? Porque por el este sale el sol. Porque por el este sale el sol. Si la entrada hubiese estado por el oeste, cuando el pueblo de Israel se arrodillara delante del santuario para adorar a Dios, iba a dar la apariencia como que en vez de ellos de estar adorando a Dios, estarían adorando al sol. Porque en las religiones paganas antiguas,
en las religiones paganas, los paganos adoraban al sol. Por eso fue que Dios hizo la entrada por el este. Porque al ellos arrodillarse y adorar delante del Señor, le están dando la espalda al sol. Por eso es que la entrada estaba por el este. Entonces, cuando usted entraba al santuario, ¿cuál era el primer mueble que usted se encontraba? El altar del sacrificio, hecho de bronce. Y en ese altar, ¿qué era lo que se sacrificaba y qué era lo que se quemaba? Los corderos. Los corderos. Después, el segundo mueble, después del altar, esto es en la parte del atrio. O sea, lo que comúnmente llamamos el patio. Después del altar, ¿qué otro mueble venía? Fuente del agua. La fuente del agua o la fuente de bronce. Donde en esa fuente de bronce, en el fondo, había espejos. Y antes del sacerdote ingresar al lugar santo, ¿qué era lo que debía hacer el sacerdote? Lavarse. Y mis queridos hermanos, aquí hay una gran enseñanza para nosotros. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, hermano, nosotros tenemos que ir limpios. Nosotros tenemos que ir limpios a la presencia de Dios. Yo recuerdo que en mi época, hace años más atrás, teníamos una práctica común. O sea, en mi país, en Cuba. Y la práctica común era que cuando nosotros íbamos al templo a adorar, todo el mundo que llegaba a la iglesia, ¿qué era lo primero que hacían? Se postraba rodillas. Se arrodillaban a orar. ¿Y por qué se arrodillaban a orar? Porque recordemos que el lugar que usted está pisando, que es santo. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Moisés cuando vio la salsa ardiendo? Y Moisés vio aquello y vio que la salsa estaba en llama, pero la salsa no se consumía. Y le llamó tanto la atención que Moisés dijo, déjame acercarme para ver esto, porque es algo insólito, nunca antes visto. Y cuando se fue acercando a donde estaba la salsa, ¿qué le dijo el Señor? Porque en el lugar donde estaba, ¿qué cosa era? Santo es. Entonces, cuando usted entra, usted pone un pie ya hacia adentro del templo. Usted está pisando el lugar santo. Usted está delante de la presencia de Dios. Y entonces los sacerdotes, antes de entrar al lugar santo, ellos tenían que primero lavarse, porque no podían entrar sucios a la presencia de Dios. Porque Dios es un Dios limpio, es un Dios puro, es un Dios santo. Y Dios exige de sus hijos pureza, santidad. De que sus hijos vivan en una constante limpieza espiritual. Entonces, cuando usted entraba al lugar santo, ¿cuál era el primer mueble que usted se encontraba en la parte norte? Mírenlo ahí. Mesa de los panes. La mesa de los panes de la proposición. ¿Cuántas hileras eran de panes? 2. ¿Cuántas hileras eran? 2. ¿De cuántos panes cada hilera? 6 panes. 6 por 2, ¿cuánto es? 12. ¿Cuántos eran la tribu de Israel? 12. ¿Qué representaban entonces los panes? Representaban el constante cuidado del Señor que alimenta a su pueblo. Pero recordemos que no solo de pan vive el hombre, sino que también vive ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan representaba la constante alimentación que Dios provee para su pueblo, ya sea físico, pero también espiritual, porque el mismo Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, y que de mí coma no tendrá hambre jamás. Pero es interesante que los panes le rociaban, los panes se cambiaban cada sábado.
Cada sábado se cambiaban los panes. Y cada sábado que se cambiaban los panes, los sacerdotes tenían que comerse el pan. Los sacerdotes tenían que comerse el pan cada sábado cuando los cambiaban. Y ahí hay una lección muy importante. Cristo es el pan de vida. ¿Y qué significa esto? Que cada sábado se cambiaba el pan, se retiraba el pan del siguiente sábado y ese mismo sábado se ponía pan nuevo. Significa que la persona que se para aquí a predicar la palabra de Dios tiene que presentar pan fresco. Amén. Tiene que presentar pan fresco. Hace poco estaba hablando con un hermano y me resultó mucha gracia que este hermano dijo, hablándome, y él me dijo, mi hermano, el sábado pasado hablé con el pastor y le dije, pastor, por favor, ni un pescado más. Porque el pastor llevaba 3 sábados hablando de Jonás. Y el pez se comió a Jonás, y el pez se comió a Jonás, hasta que le dijo, pastor, por favor, no más pescado. Por favor, hábleme de otra cosa. Y si bien es verdad que en el libro de Jonás nosotros extraemos lecciones espirituales, pero queridos hermanos, que cada sábado el tema no sea algo tedioso. No sea algo que las personas digan, oye, ya me tiene cansado con la historia de que el pescado, y entonces cuando viene a ver, el predicador se quedó ahí, se frició en el tiempo, y solamente lo único es, el pescado se comió a Jonás. Sí, el pescado se comió a Jonás, pero por favor, hábleme de otra cosa. Y él me dijo a mí, pastor, que vaya. Él me lo dijo a mí, me lo contó. Y me dijo que se lo había dicho a su pastor. Pastor, por favor, no más pescado. Ya sabemos ya que la ballena o el pescado se comió a Jonás, pero usted todavía está enclochado en el pescado y no ha salido del pescado. Cada sábado hay que ponerle al pueblo de Dios alimento sólido, alimento fresco. Ahora, en la parte sur, que era lo que estaba, esta era la posición estratégica de los muebles en el santuario, en el lugar santo, que es el primer departamento. Estaba el candelabro. En la parte, ¿dónde? Sur. Ahora, la mesa de los panes, la proposición, era de madera ¿de qué? De acacia. Cubierto ¿con qué? Con oro. ¿El candelabro de qué era? De oro macizo, de una sola pieza. Y más adelante, antes de entrar al lugar santísimo, había una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Ahora, antes de entrar al lugar santísimo, ¿qué era lo que estaba? El altar del incienso. Y después que usted entraba al lugar santísimo, ¿qué era lo que se encontraba? El arca del pacto. Ahora, es muy interesante que el candelabro estaba en la parte sur. El candelabro era de 3 brazos para un lado y 3 brazos para el otro, y el del medio formando ¿qué cosa? 7 lámparas. Ahora la pregunta es, ¿qué era lo que se suministraba al candelabro para que se mantuviera encendido? Vamos a leerlo en Éxodo 27:20, dice: y tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, machacadas para el alumbrado, para hacer arder las lámparas continuamente. Noten que el aceite era suministrado a las lámparas para que ardieran esporádicamente. ¿No es así? Continuamente. O sea que las lámparas nunca se podían apagar. Entonces, como dentro del santuario no había ventana ninguna, la lámpara alumbraba. Y yo quiero hacerles a ustedes una pregunta. ¿Qué representa el aceite en la Biblia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Según teólogos dicen, el candelabro representa la iglesia de Cristo. En la palabra de Dios, cuando vamos al libro de Apocalipsis, ¿cuántas iglesias se presentan? 7 iglesias.
7 iglesias. 7 que representa perfección, plenitud. Y noten que Cristo, que es la cabeza de la iglesia, ¿quién está con nosotros en la iglesia? El Espíritu Santo, que es su representante. Cuando Cristo ascendió al cielo, desde el monte de los olivos, Cristo, cuando los discípulos se reunieron en el Pentecostés para orar por el derramamiento del Consolador, que Cristo les había prometido que vendría a ellos y que estaría con ellos hasta el fin del mundo, desde ese entonces que Cristo ascendió para el cielo, ¿quién ha estado a cargo de la obra de Cristo aquí en la tierra? El Espíritu Santo, el representante de Cristo, la tercera persona de la deidad, encargada de dirigir la iglesia, de administrar la iglesia, de suplir a la iglesia con todos los dones necesarios para que la iglesia vaya edificándose a medida que va caminando en la luz de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo que Él era la luz del mundo. ¿Sí o no? ¿Y quiénes somos los que conformamos la iglesia? Nosotros. ¿Y qué dice Mateo 5, 14, 16? ¿Qué dice Mateo 5, 14, 16? Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué somos nosotros? La luz del mundo. La luz del mundo. ¿Para qué sirve la luz? Para alumbrar en medio de la oscuridad. Cuando usted esté en su casa y de pronto es de noche y hay un apagón, ¿usted puede ver algo en la oscuridad? Usted no ve nada. Usted no sabe ni para dónde va. Pero cuando usted tiene una lámpara o tiene una linterna, usted sí sabe para usted dónde camina, para dónde usted va. Puede encontrar las cosas. ¿Por qué? Porque la función de la luz es, ¿qué cosa? Disipar las tinieblas. Entonces, nuestra función como hijos de Dios, que somos luz en este mundo, ¿qué debemos de hacer? Disipar las tinieblas de este mundo. No porque en nosotros hay algún poder para disipar las tinieblas inherente a nosotros, sino porque Cristo, la luz mayor, habita en nosotros y a través de nosotros nos convertimos en receptáculos de esa luz de Cristo, para que esa luz a través de nosotros pueda proyectarse a otros y otros puedan ser conducidos a los pies de Jesús. Sigue diciendo, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende un candil y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Cuando uno prende un candelabro, ¿usted lo pone abajo? ¿Dónde usted lo pone? Usted trata de ponerle en alto, porque al ponerle en alto, así da más luz. Entonces, ¿cómo tienen que estar los hijos de Dios? En alto, para poder dar luz, la mayor luz posible. Pero usted no puede brindar luz a otros si usted no tiene a Cristo en su corazón. Porque usted no puede dar lo que usted no tiene. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted no puede dar a Cristo. Si usted no tiene la luz de Cristo en su corazón, usted no puede brindar luz. Usted brinda lo que tiene, lo que no tiene, usted no lo brinda. Por eso es que Dios nos manda que nosotros seamos luz en este mundo. Y cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 11 al 13, vamos ahora a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis.
Apocalipsis 1, del 11 al 13 dice, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que estén en Asia, a Éfeso y a Esmirna, y a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Noten que cuando Cristo, que se lo ve caminando dentro de los candeleros, esto significa que Cristo tiene cuidado de su iglesia. Porque Él es la cabeza de su iglesia. Él cuida de su iglesia. Pero la iglesia de Cristo tiene que colaborar con Cristo para hacer poder alumbrar la luz de Cristo a este mundo que se cae a pedazos. Tenemos que ser colaboradores con Cristo, mis queridos hermanos. Pero es muy interesante que ahora la amonestación que se le manda a la iglesia de Éfeso, en el versículo 5 del capítulo 2 dice, si tú no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero. Y nosotros habíamos dicho que el aceite representa el Espíritu Santo y la luz que da esa lámpara que representa a Cristo Jesús. Entonces, cuando Cristo dice, si tú no te arrepientes, yo voy a venir a ti y voy a quitar tu candelero, significa de que la presencia de Cristo se va a retirar de la iglesia. Cristo iba a retirar su presencia de la iglesia de Éfeso si ellos no se arrepentían y volvían de nuevo a hacer las primeras obras. Mis queridos hermanos, y qué terrible es de que Cristo retire su presencia de nuestras vidas. Porque si tú retiras el candelero de un lugar que está alumbrando, ¿cómo se vuelve ese lugar? Oscuro. Oscuro. ¿Cómo se vuelve ese lugar, hermanos? Nos quedaríamos en tinieblas. Oscuros. Ahora, nuestros primeros pioneros adventistas entendieron que el mensaje a las 7 iglesias, esas 7 iglesias que están en el Asia Menor, que estaban en el Asia Menor, esas 7 iglesias representaban los 7, o sea, representan los diferentes periodos de la iglesia a través de la historia. Por eso es que la mensajera del Señor dice que nosotros, ¿bajo qué iglesia estamos ahora? La Odisea. ¿Y la Odisea en qué número está dentro de las 7 iglesias? La séptima. En la 7ª y última iglesia. Nuestros pioneros adventistas, en un estudio concienzudo de la palabra de Dios, ellos llegaron al entendimiento que cada iglesia representa un periodo de la historia de este mundo. Hoy estamos viviendo bajo la 7ª iglesia, que es la Odisea. Pero me llama mucho la atención que la iglesia de Éfeso es la iglesia del primer siglo, de la era apostólica, que va desde el año 31 hasta el año 100. Es el periodo que abarca la iglesia de Éfeso, simbolizada por la iglesia de Éfeso. Entonces, ¿qué sucedió en ese primer siglo? ¿Cómo estaba la iglesia? En fuego. Estaba en fuego. Una iglesia que usted ve que el Espíritu Santo en un apogeo increíble. Iglesias poderosas, hermanos recibiendo el Espíritu Santo haciendo grandes milagros a través de los discípulos de Cristo. Miles se convertían en un día. Por donde quiera que iban, los soldados de Cristo, donde quiera que llegaban, ahí plantaban el estandarte de la verdad y ahí se levantaban iglesias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Cuando nosotros estudiamos el libro de Hechos de los Apóstoles, nos fascina al ver una iglesia que caminaba en los pasos de la verdad, guiados por el Espíritu Santo que estaba dirigiendo la obra de Dios con gran poder. Pero vemos que esta iglesia, con el correr del tiempo, empezó a perder el primer amor. Y de hecho hay una amonestación donde dice: si tú no te arrepientes y haces las primeras obras, yo voy a venir a ti y voy a retirar tu candelero. Ahora, yo te voy a decir algo. El hecho de que Dios tuvo la intención que si la iglesia no se arrepentía, iba a quitar su candelero a la iglesia del primer siglo, eso no significa que Dios no lo pueda hacer con la séptima iglesia, que es la Odisea, que pueda retirar su candelero. Tenemos que tener claro eso. Porque muchas veces pensamos que porque somos la última iglesia, somos la iglesia privilegiada. Y es verdad, somos una iglesia privilegiada porque Dios ha depositado una verdad que jamás y nunca ha depositado la suma de verdades que Dios nos ha dado a ninguna otra iglesia. Y como Dios ha depositado toda la mayor suma de verdades sobre nosotros, eso a nosotros nos conlleva a una responsabilidad mucho mayor. Pero cuando nosotros somos infiel al llamado de Dios, hermano, Dios no está obligado a trabajar con nosotros. Cuando usted en un centro de trabajo, usted está trabajando y usted no cumple con lo que está establecido, ¿qué es lo que hace su patrón? Lo despide y ¿qué hace? Y se busca a otro que ocupe su lugar, que sí trabaje. Asimismo, trabaja Dios. Asimismo, trabaja Dios. Miren lo que dice la mensajera del Señor en la revista Review and Herald, 24 de julio de 1888. ¿Qué pasó en ese año? En 1888. La conferencia general de... El famoso Congreso de Minneapolis, el mensaje de la justificación por la fe, que comenzó en octubre de ese mismo año, pero desde julio ya la mensajera del Señor ya estaba escribiendo y estaba amonestando, porque sabía que en el Congreso iba a haber una fuerte oposición y rechazo al mensaje de la justificación por la fe, el mensaje que Dios había traído a la iglesia por medio de los pastores Jones y Waggoner. Miren lo que escribió ella: el testigo fiel señala el único remedio: arrepiéntanse y hagan las primeras obras, de lo contrario vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te arrepientes, Cristo dejará de tomar tu nombre en sus labios en su intercesión ante el Padre, a menos que haya un cambio decidido en la vida y el carácter de aquellos que se han alejado del Dios vivo y han abandonado su servicio. Jesús declara: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Así que por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: soy rico y me he enriquecido, y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un desdichado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Y sin embargo, el caso no está totalmente fuera de remedio. El mediador no los ha dejado desesperados. Él dice: te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que seas vestido. Hermano, yo les voy a decir algo. ¿Ustedes se acuerdan la historia del profeta Samuel? Cuando Saúl, rey de Israel, desobedeció una orden directa de Dios. Y cuando Samuel vino, ¿qué le dijo Samuel? Que ya él no iba a ser más rey de Israel. Pero lo curioso es que cuando Samuel le dijo eso, que le dijo: ya Dios se proveyó de otro rey, al momento Saúl no fue quitado como rey ni fue destronado. Saúl siguió siendo rey, a pesar, él
en su posición, en su autoridad, él siguió siendo rey para el pueblo de Dios, que no sabía que ya Dios lo había desechado. Pero para Dios, Saúl ya no era más rey. Y Dios no lo destronó al momento. Con el tiempo, después de la muerte de Saúl, fue que entonces David ascendió al trono. Pero ya Dios se había provisto de alguien que fuese rey, y que el pueblo aún todavía no lo reconocía como rey, porque no sabía de que ya Dios lo había elegido como rey y que había desechado a Saúl. ¿Y qué significa esto, mis queridos hermanos? Que nosotros, como hijos de Dios, como miembros activos de la iglesia, quizás nosotros para la iglesia nos reconoce como el pastor, como el director misionero, como el director de comunicaciones, como el director de jóvenes. La iglesia nos puede reconocer con ese título. Cualquier conferencia te puede reconocer a ti como pastor, pero quizás para Dios, Dios a ti no te reconozca por lo que tú eres. Quizás Dios a ti te haya rechazado, y eso no implica de que Dios al momento te saque de la obra. Usted puede seguir trabajando en la obra como pastor, como laico, como lo que sea, como miembro activo. Pero para Dios, ya Dios lo abandonó a usted. Y a aquel que quizás usted no conoce, quizás no reconoce como pastor, como un siervo humilde del Señor, que quizás usted no sepa y no reconozca, a ese siervo humilde, ese es el siervo humilde que Dios va a hacer su obra, aunque la iglesia no lo sepa ni lo reconozca. Porque la iglesia no sabía, o sea, el pueblo de Dios no sabía de que Saúl había sido desechado como rey. El pueblo de Dios no sabía de que Dios había escogido a un jovencito y lo había ungido. Samuel lo ungió para que fuese rey. David, delante de los ojos de Dios, a pesar de que no había subido todavía al trono, ya era rey. Pero el pueblo no lo sabía y el pueblo no lo reconocía. Y aquel que se pensaban que era el rey legítimo, porque estaba en el trono, porque era el rey elegido por Dios, no sabían de que ya Dios lo había desechado ya. Y en esto debemos de tener mucho cuidado, mis queridos hermanos. Porque Dios puede desecharnos. No solamente desde el punto de vista personal, sino aún de manera colectiva, Dios también puede desecharnos. Si no es así, pregúntense entonces por qué Dios desechó al pueblo de Israel. Porque Jesucristo, cuando estaba sentado en el monte de las Olivas, en esa última semana de su pasión, Jesucristo contemplando desde las colinas a Jerusalén, Jesucristo dijo: vuestra casa os es dejada desierta. Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes, mis queridos hermanos. En ese momento, ¿el pueblo sabía de que ya Dios lo había abandonado? ¿Lo sabía o no lo sabía? No lo sabían. ¿Siguieron creyendo que era la nación elegida de Dios? Sí, siguieron creyendo de que eran la nación elegida de Dios. Siguieron con sus servicios habituales y sus rituales del servicio del templo, y seguían adorando a Dios y seguían estudiando la Torá, la palabra de Dios. Claro que seguían, pero ellos no sabían de que ya Dios los había abandonado. Y eso es muy triste, que nosotros como cristianos creamos de que porque vamos a la iglesia, porque estudiamos la palabra de Dios, porque oramos, pensamos que estamos todavía amparados bajo el favor de Dios, sin saber que ya Dios hace tiempo retiró su candelero de nosotros. Sigue diciendo la mensajera del Señor, Review and Herald, 25 de febrero de 1902. Se me ha ordenado decir que estas palabras son aplicables a la iglesia adventista del séptimo día.
¿A quién es aplicable estas palabras? A la iglesia pentecostal, A nosotros. a la iglesia metodista, a la bautista. ¿A quién? A nosotros. Al adventista del séptimo día. En su condición actual se ha perdido el amor de Dios, y esto significa la ausencia de amor de unos por otros. El yo es apreciado y lucha por la supremacía. ¿Cuánto tiempo va a continuar esto? A menos que haya una reconversión, pronto habrá tal falta de piedad que la iglesia estará representada por la higuera estéril. ¿Qué le pasó a la higuera estéril? ¿No tuvo qué? ¿Y qué hizo Cristo? Le regó agua, la cuidó para ver si en un futuro daba fruto. La maldijo. Y al maldecirla, ¿qué pasó a la higuera? Se secó. Y esa higuera estéril era un símbolo de lo que le iba a pasar al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel no estaba dando los frutos que Dios esperaba de su pueblo, que Dios esperaba de cada uno como individuo. Y al final la higuera se secó. Y eso era un símbolo de lo que le iba a pasar al pueblo de Israel. Rechazo total y completo. Y entonces a la mensajera del Señor está diciendo que la higuera estéril, la iglesia está representada por la higuera estéril. Significa que sí hay posibilidad de que Dios rechace a la iglesia adventista. Y hay gente que dice, bueno, si Dios rechaza a la iglesia adventista, Dios se va a buscar a otra iglesia. Lo puede hacer. Dios es Dios. Dios es Dios. ¿El pueblo de Israel fue rechazado por Dios, sí o no? Pero dentro del pueblo de Israel, ¿habían todavía gente fiel, sí o no? Sí. Y como el pueblo de Israel, el propio pueblo que Dios sacó de Egipto, que vieron las maravillas de Dios, que en su gran paciencia Dios estuvo tratando con un pueblo rebelde, con un pueblo terco. Llegó un momento en que la paciencia de Dios llegó a un límite, y a los fieles que estaban dentro del pueblo, ¿qué hizo Dios? ¿Qué alternativa usó Cristo para separar a los fieles de los infieles? ¿Saben cuál fue la alternativa? De que Jesucristo creó su propia iglesia. Por eso es que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, después del Pentecostés, ¿dónde estaban adorando los verdaderos fieles? En el templo. En casas. En casas. ¿Y por qué no adoraban en el templo? ¿Por qué no iban al templo? Porque no se les permitía. No solamente porque no se les permitían, aunque vemos de que Pedro hubo momentos que él fue al templo, pero él solamente iba al templo a predicarles a ellos porque ellos estaban cegados. Y les fue a predicar para que comprendieran la verdad, aceptaran la verdad. Sino que ellos, los fieles, adoraban en casa porque no podían contaminarse con los infieles, con aquellos que habían rechazado a nuestro Señor Jesucristo y que ya se habían divorciado de Dios. Y eso es una analogía muy interesante que en el próximo tema la vamos a ver. Eso es algo muy interesante. Esa analogía. Jesucristo no les dijo a sus discípulos, sigan ahí dentro del pueblo de Israel, sigan cada sábado yendo al templo y escuchando la palabra que prediquen los doctores de la ley. No. Jesucristo a los fieles los separó. Y por eso es que vemos que cada Pablo a cualquier ciudad que llegaba y levantaba una iglesia, ¿dónde estaba la verdadera iglesia de Cristo? En las casas. Porque Pablo siempre que mandaba saludos a los hermanos, saludad a la iglesia que está en tal lado, la casa del hermano tal. Saludar
a los hermanos de la iglesia que está en la casa. La iglesia estaba en las casas. La verdadera iglesia de Cristo, los fieles, los que querían hacer la voluntad de Dios, porque sabían que si se unían con los fariseos de nuevo y se ponían bajo la tutela de los fariseos, la obra de Dios iba a ser estorbada, porque ¿qué fue lo que los líderes le dijeron a Pedro y a Juan la primera vez que los cogieron presos? Les prohibimos que hablen, ¿en qué? En el nombre de Cristo. Y Pedro, que dijo, nosotros no podemos dejar y de decir lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, si ellos volvían de nuevo a la iglesia que Cristo los sacó, ellos no iban a poder predicar el evangelio. Y para que no hubiese un conflicto de intereses, Cristo dijo, miren, sigan ustedes independientes de la iglesia establecida, o sea, de la iglesia establecida de su época, la iglesia judía. Y por eso es que vemos, por un lado, a los fariseos y a los seguidores de los fariseos en las sinagogas, y vemos a la iglesia de Cristo en las casas, separados. Porque el error no se puede mezclar con la verdad. Y hoy en día hay muchos que creen que no importa error y verdad, mézclense. No. No se pueden mezclar. Ustedes cuando, por ejemplo, ustedes se bañan, y después que se baña, que uno se da un buen baño, que se enjabonó con un buen jabón que compró y todo, ustedes cuando se visten con una ropa sucia. ¿Y por qué? Para no contaminarnos de nuevo. Para no contaminarnos ni ensuciarnos de nuevo. Entonces, esto es una analogía muy interesante, que Dios no quiere que sus hijos se contaminen. Se contaminen. Pero siempre hablan, pastor, del trigo y la cizaña, que es ellos entienden eso, del trigo y la cizaña, crecer juntos. Eso la mayoría de veces de eso que ellos se basan. Porque hay una incorrecta comprensión de esa parábola. Yo les voy a decir algo. ¿Cuál fue la solución de Abraham y Lot cuando hubo conflicto? Separarse. ¿Cuál fue la solución? Separarse. ¿Y por qué no siguieron unidos? Porque iban a haber conflicto entre ellos. Entonces, si el trigo y la cizaña están juntos, hay conflictos, hay guerra. Dice que no se debe separar basado en la creencia de ellos. Porque no hay una correcta comprensión del trigo y la cizaña. Yo siempre, cuando alguien me dice eso, yo siempre le digo, bueno, ok, si el trigo y la cizaña tienen que estar juntos porque no han entendido bien la parábola, porque sí, el trigo y la cizaña tienen que estar juntos, pero Jesús dijo que el campo era el mundo, y en este mundo hay buenos y malos. Y si el trigo y la cizaña tienen que estar juntos, porque a veces en su casa, cuando usted tiene un miembro de su familia que no está obedeciendo las leyes en su casa, usted termina votándolo? Hasta cierto punto también. Estar juntos hasta cierto punto, hasta que Dios quiera. Porque cuando usted en su casa, usted tiene a alguien que no está obedeciendo las leyes de su casa y está trayendo caos en su casa, usted, aunque siendo familiar de usted, un primo, un tío, ¿qué es lo que usted le dice? Tienes que irte, porque yo no estoy para este conflicto. Porque muchas veces uno sabe cómo empieza el conflicto, pero no sabe cómo va a terminar. Se le ha dado una gran luz. ¿A quién se le ha dado una gran luz? A la iglesia adventista. Ha tenido abundantes oportunidades de dar mucho fruto. Pero el egoísmo ha entrado y Dios dice, quitaré tu candelero de su lugar, a menos que te arrepientas. Entonces, si la iglesia adventista está representada por la higuera estéril, y la higuera estéril era un símbolo de la nación de Israel que Dios la desechó por ser una iglesia rebelde, entonces cuando Dios dice, quitaré tu candelero de su lugar a la iglesia adventista, ¿qué está queriendo decir Dios? Me voy a retirar.
Mi presencia se va a ir. Y Dios puede buscarse a otros sinceros que continúen la obra. Testimonios para la iglesia. Tomo 5, página 576, párrafo 2. Hermanos, vuestras propias lámparas seguramente parpadearán y se debilitarán hasta apagarse en la oscuridad. ¿Qué puede hacer nuestras lámparas? Parpadear y ¿qué? Y apagarse en la oscuridad. A menos que hagan esfuerzos decididos por reformarse, o sea, por reformarnos nosotros. Acuérdate pues de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿De dónde fue tomado ese texto? Apocalipsis 2:5. La oportunidad que se presenta ahora puede ser breve. Si esta temporada de gracia y arrepentimiento transcurre sin mejora, será la advertencia: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué está queriendo decir? Si esta temporada de gracia que estamos viviendo, que es breve, transcurre y no hay mejoría, no hay reforma en ti, ella dice, Dios va a retirar su presencia de ti. Estas palabras son pronunciadas por los labios de aquel que sufre y es tolerante. Son una advertencia solemne para las iglesias y los individuos. ¿Para quién? Iglesias y individuos. ¿Y a quiénes se les va a quitar la lámpara? A las iglesias, a los individuos. Entonces, ¿puede Cristo retirar su lámpara de una iglesia que representa su presencia? Sí. Si en la iglesia del primer siglo, que es representada por la iglesia de Éfeso, que va desde el año 31 hasta el año 100, que era la iglesia apostólica, la iglesia que cuando nosotros vamos a los 7 sellos, el primer sello, que también data del mismo tiempo de la iglesia de Éfeso, desde el año 31 hasta el año 100, ¿cómo es simbolizado esa iglesia de acuerdo al primer sello? Con un jinete que salió ¿cómo? Con un caballo blanco, vestido de blanco. ¿Y qué era lo que tenía el jinete? Un arco. Y dice que salió para vencer. Esa era la iglesia de Cristo del primer siglo, que salió para vencer. Y si en la iglesia del primer siglo Dios dice, si tú no te arrepientes voy a quitar tu candelero, y era una iglesia poderosa, ¿creen que Dios no lo va a hacer con nosotros si nosotros Dios no nos haya fiel? Son una advertencia solemne para las iglesias y los individuos de que el vigilante que nunca duerme está midiendo su curso de acción. Solo gracias a su maravillosa paciencia no son talados como obstáculos. ¿Por qué no somos talados como obstáculos? Por su maravillosa paciencia. Pero su espíritu no siempre luchará. Su paciencia esperará un poco más. En los tiempos de Noé, ¿el Espíritu del Señor contendió con el hombre para siempre? No. 120 años Noé predicando ahí, el Espíritu Santo ahí tocando los corazones. ¿Hubo una paciencia? Sí. ¿Pero esa paciencia tuvo límite? Sí. Dios siempre tiene límites. Su paciencia, en este caso su paciencia, es la que tiene límite. Su paciencia, hermanos, tiene límite. Porque muchos dicen, su amor es ilimitado, su misericordia es ilimitada, su gracia es ilimitada, su bondad es ilimitada, pero su paciencia es limitada. Su paciencia es limitada. Vemos otra diapositiva más. La última diapositiva.
carta de Elena G. de White al anciano A.P. Daniels y a la iglesia de Fresno, panfleto número 28, página 3, párrafo 2. Dice el ay. Estos tres ay que la mensajera del Señor menciona son los tres ay que se encuentran cuando usted estudia las 7 trompetas del Apocalipsis. Se encuentra a partir de la 5ª trompeta. 3 ay. Miren qué interesante. El ay fue pronunciado sobre una iglesia que caminaba en las chispas de su propio fuego. Ella está hablando de la iglesia católica, que no derivaba su luz y poder de la gran luz central, el sol de justicia, y difundía esa luz y gloria a los que estaban en oscuridad. Al absorber y difundir la luz, hacen que su propia luz brille más. El que recibe, pero no la da como Dios le pide, se convertirá en un receptáculo de oscuridad. Ella está hablando de la iglesia. En el comentario de el ay, a partir de la 5ª trompeta, de las 7 trompetas, a partir de la 5ª trompeta se dan 3 ay. Y según los teólogos adventistas, nosotros estamos viviendo en el tercer ay, que comenzó a partir de 1844, según los pioneros adventistas. Pero ella toma la imagen y dice, fue una iglesia que fue bendecida, pero al la iglesia no impartir la luz de Cristo como debería de ser, y empezaron a andar bajo su propia chispa, desechando la luz de Cristo, desechando la gracia de Cristo, desechando la verdad de Cristo, e impartieron su propia luz, que no era la verdadera luz de Cristo, se convirtieron en un receptáculo de oscuridad. Y entonces por eso es que ella dice aquí que cuando nosotros recibimos la luz de Dios y no compartimos esa luz de Dios como Dios quiere que nosotros la compartamos con otros, al final nos convertimos en un receptáculo de luz. Nos convertimos en un receptáculo de oscuridad, no de luz, me equivoqué, perdón. Nos convertimos en un receptáculo de oscuridad. Significa que Cristo Jesús, que es la luz de este mundo, cuando recibimos esa luz que es Cristo Jesús, si nosotros no andamos de acuerdo a los requerimientos divinos y no hacemos la obra que debemos de hacer para Dios y no impartimos la luz que Dios quiere que impartamos, esa luz se extingue de nosotros, se apaga. Dios retira su candelero de nosotros, y por eso es que nosotros nos quedamos en la oscuridad. Y tristemente, cuando nosotros nos quedamos en la oscuridad, ni nos damos cuenta que estamos en la oscuridad, a pesar de que seamos miembros de iglesia. ¿Y cómo es eso, pastor, de que a pesar de que seamos miembros de iglesia, podemos andar en la oscuridad sin saberlo? Bueno, fácilmente. Cuando vamos a la palabra de Dios, Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, Maestro, ¿en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿En tu nombre no profetizamos? ¿En tu nombre no hicimos muchos milagros? ¿Y qué declarará Cristo de esos cristianos profesos? Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. O sea, hay una clase de cristianos que creían que estaban haciendo la voluntad de Dios, cuando en realidad no era la voluntad de Dios, pero la estaban haciendo en el nombre de Cristo Jesús. Pero no estaban haciendo la verdadera voluntad de Cristo Jesús. Y al no hacer la verdadera voluntad de Cristo Jesús, en ese gran día, creyendo que van a ser salvos, creyendo que van a ir al cielo, su gran chasco es que Cristo diga, no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, ¿en qué momento ellos se dieron cuenta de que eran hacedores de maldad? ¿En algún momento se dieron cuenta? No. ¿Cuándo fue que se dieron cuenta? Cuando Cristo dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, en la segunda venida. O sea,
reflejando Jesús esto en la segunda venida, fue que se dieron cuenta que su vida cristiana no era más que una vida engañosa, que estaban engañados, pero que no lo sabían. Mis queridos hermanos, yo creo que por la gracia de Dios, firmemente creo que aún todavía la gracia de Dios está abierta. Aún todavía nuestro Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, está intercediendo ante el Padre. Aún todavía el camino que Jesús abrió hacia el lugar santísimo está abierto para que tú y yo entremos al lugar santísimo, a la presencia de Dios, donde nuestro amado Jesús como sumo sacerdote está intercediendo por nosotros. Donde aún todavía las puertas de la gracia están abiertas, donde aún todavía Dios está extendiendo su misericordia a un mundo impenitente. Aún todavía hay salvación. Aún todavía podemos asirnos de la mano de Dios y decirle al Señor: Dios mío, ten misericordia de mí, que soy pecador. Porque si nosotros no estamos a cuenta con Dios, hermano, Dios va a retirar su candelero de nosotros. Y nosotros no nos vamos a dar cuenta. Pero es muy interesante que para que Dios no retire su candelero de nosotros, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Como dice el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, Dios quiere un sincero y genuino arrepentimiento dentro de su pueblo e individualmente en cada uno de sus hijos, para que Dios no retire su candelero. Amén. Por eso es que dice: y haz las primeras obras. O sea, arrepiéntete, pero haz las primeras obras. ¿Cuáles son esas primeras obras? Cuando tú estabas en el amor de Dios, que tu único pensamiento era Jesucristo, que eras un estudioso de la palabra de Dios, que vivía una vida activa de oración, una vida de servicio a Dios, reflejando el amor de Dios, trabajando en favor de otros, compartiendo el pan que tú tenías con el hambriento, compartiendo el vestido que tú tenías con aquel que no tenía. Por eso es que Dios dice: haz las primeras obras, arrepiéntete, pero haz las primeras obras. O sea, no es arrepentirse y quedarse ahí, no, arrepentirse, pero hacer las primeras obras. Porque dice: pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Porque el arrepentimiento, cuando nosotros nos arrepentimos, no seguimos en el mismo campo de acción de lo que hacíamos, trayendo el desagrado de Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos, damos un giro de 180 grados y dejamos a un lado aquello que desagrada a Dios, para empezar de nuevo a volver a caminar en el camino que le agrada a Dios. Mis queridos hermanos, yo creo firmemente que estamos viviendo en los últimos tiempos, y cada vez más que leemos las noticias, nos dicen las noticias de que Cristo está a las puertas. Cada vez que vemos más las noticias, nos dicen de que grandes cambios van a ocurrir en este mundo antes que Cristo venga. Y los movimientos finales van a ser rápidos. No van a ser lentos, van a ser rápidos. A veces nosotros, cuando estamos durante la semana trabajando, empezamos el lunes a trabajar y decimos: ya es jueves, ya, qué rápido se ha ido esta semana. ¿No se han dado cuenta de eso? Que los días se están yendo ¿cómo? Rápidos. Y los movimientos finales van a ser rápidos, y el pueblo de Dios tiene que andar a la velocidad de Dios. No en la lentitud, a la velocidad de Dios, caminando en los pasos de Dios. Porque los movimientos finales van a ser rápidos. Y es muy triste que
si nosotros no caminamos en los pasos de Dios y a la velocidad de Dios, al ritmo de Dios, qué triste es que entonces nosotros digamos como un versículo que se encuentra en Jeremías, que dice, vino la siega, pasó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Vamos a buscarlo en la palabra de Dios. Yo lo voy a buscar, vamos a buscarlo. Vamos a ver este versículo. Voy a buscarlo aquí. Vamos a buscar ese versículo. Jeremías 8:20. Vamos a buscar Jeremías 8:20. Jeremías 8:20. Dice así: pasó la siega, terminó el verano y nosotros ¿qué? Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Mis queridos hermanos, no permitas que pase la siega, llegue el verano y que tú no hayas sido salvo. Que la segunda venida de Cristo Jesús no te tome por sorpresa. Y para que la segunda venida de Cristo Jesús no te tome por sorpresa, necesitamos estar sintonizados con Cristo Jesús para que Él nos muestre los eventos que se están desarrollando delante de nuestros ojos. Amén. Y así nosotros podamos estar alertas, preparándonos para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, que el Señor te bendiga. Amén. Que el Señor te guarde, que el Señor te haga abundar en amor y en gracia, y que como pueblo de Dios podamos caminar en la voluntad de Dios para que el candelero de la presencia de Jesús permanezca en nuestras vidas y Él no lo retire de nuestras vidas. Que el Señor te bendiga, es mi sincero deseo, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga sobre ti su luz. Vamos en estos momentos ahora, puestos de pie, a cantar el himno final.